Resulta que la jurisprudencia sobre cannabis en México está equivocada. La Suprema Corte de Justicia impugnó en esta jurisprudencia 5 artículos de la Ley General de Salud que no tienen que ver nada con la prohibición del cannabis. Eso es muy extraño. La máxima entidad jurídica de México no conoce jurídicamente el tema del cannabis y ya resolvió al respecto. ¿Qué está pasando? Los artículos 237, 245 fracción primera y 248 de la Ley General de Salud que impugna esta jurisprudencia son las listas de sustancias prohibidas en México y no incluyen a la marihuana. No tienen que ver nada con la prohibición a la marihuana. No debieron haberlos impugnado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cosa tan extraña? Los artículos 235 y 247, párrafo último, que también impugna esta jurisprudencia, establecen que los estupefacientes en México y los psicotrópicos deben utilizarse bajo criterios científicos. Mientras que el artículo 235 bis y los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud prohíben o regulan a la marihuana actualmente y no fueron impugnados. Es decir, si se impugnan estas dos fracciones que mencioné, como lo solicita la Suprema Corte de Justicia, entonces la marihuana seguiría prohibida o regulada y no tendría ningún efecto esas impugnaciones. ¿Por qué hacen mal las cosas en México? ¿Y por qué nadie lo comenta? ¿Qué está sucediendo? Todo el mundo aplaude la jurisprudencia que está equivocada, que no lo mencionan. Es un oscurantismo, es un estado medieval, donde las mentiras se repiten sistemáticamente hasta que las creen. No sabemos qué está sucediendo, pero el colmo. El Senado de la República basa su dictamen para la reforma sobre cannabis en lamentada jurisprudencia, en una jurisprudencia equivocada. Nosotros platicamos con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca Salazar, que fue magistrado en Hidalgo. Yo no puedo negarlo, digo, sí, la jurisprudencia está mal, ¿y qué? Yo no voy a pelearme con otro poder. El poder legislativo no va a cuestionar el poder judicial por diplomacia política. Yo digo, ¿por qué no? Si la jurisprudencia está mal, ¿por qué mentir? ¿Por qué ocultar la información? ¿Por qué hacer mal las cosas? También viola a la Convención Única de 1961 de Estupefacientes de la ONU, tanto el Senado como la jurisprudencia. No la apelan. No notifican a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ni a la OMS que se va a despenalizar la marihuana o que va a tener un manejo legal en México. Tampoco establecen las estadísticas de uso ni medidas para prevenir adicciones o el incremento exponencial del consumo. Violan el marco internacional. Muy extraño. No lo pelan. Y la famosa tesis en la que se sustentan esta jurisprudencia errónea del hoy célebre libre desarrollo de la personalidad también está equivocado. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos define al libre desarrollo de la personalidad como la capacidad que tenemos los individuos de aportar a la sociedad o de la sociedad aportar al individuo, y eso es el pleno desarrollo. Es un proceso colectivo, gregario, no individual. Lo que podemos hacer con nuestro trasero, con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Eso es otro principio. El minimum vital de
la soberanía sobre el cuerpo biológico, un habeas corpus biológico. Pero eso no lo cita la Suprema Corte de Justicia. Habla de un principio equivocado, que no aplica en este caso. ¿Qué está sucediendo? La tesis de la Suprema Corte de Justicia dice: se declara inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico del cannabis que establece la Ley General de Salud. O sea que se declara inconstitucional el uso, la prohibición absoluta, la absoluta, pero no la parcial. Es decir, la marihuana sigue regulada o sigue prohibida parcialmente, aún aplicando esta tesis y aún legislándola en la nueva reforma. Por lo tanto, puede haber una regulación estricta. Aquí lo extraño es que de todas estas cuestiones erróneas y de esta tesis tan parcial, concluyen que se autoriza el autocultivo de cannabis, o sea, el cultivo privado de la marihuana en los casas, con un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se impugnan los artículos prohibicionistas para que se pueda cultivar en las casas. Además, si se impugnaran esos artículos de las listas prohibidas o desaparecieran, pues estarían permitiendo el uso de la coca, de la piedra, del cristal, de la mona. ¿Y eso qué tiene que ver con el autocultivo? O el desarrollo colectivo de aportar a un individuo a la sociedad, ¿qué tiene que ver? Pero en fin, el Senado está basándose en esa jurisprudencia equivocada y plantea que el autocultivo sea primero la única, o por lo menos la principal forma de producción del cannabis, basado en artículos equivocados, que no les importa, violando el marco internacional, que no les importa. Pero bueno, nosotros, Marihuana Liberación, nosotras y nosotros, no nos oponemos al autocultivo. En caso de que haya una reforma, pues sí, no queremos que sea la única forma de producción. Pueden ser los campesinos en sociedad con el gobierno, como lo establece la Convención Única de 1961, una buena forma de producir y de proveer. También la producción indígena es importante, y la producción orgánica también, siempre en policultivos, no en monocultivo, etc. Pero por lo pronto, pues sí es importante que usemos el autocultivo durante la prohibición. Marihuana Liberación es la fuerza de América que más autocultivadores tiene en el hemisferio occidental, tanto legales como ilegales. Tenemos decenas de amparos precisamente basados en esta jurisprudencia equivocada y cientos o quizás miles de agremiados que cultivan ilegalmente en su casa, bajo el auspicio del ámbito privado, que no puede ser violentado por el Estado, y pues actuamos ilegalmente para proveernos sin recurrir al crimen organizado, sin alimentar al crimen organizado. Pero una vez que se haga la reforma, no necesariamente sea la solución. Puede haber una proveeduría que nos permita pagar impuestos, aportar al sector salud, ayudar a los y las indígenas y al sector campesino, además de ayudar al rescate ecológico de la nación. Zonas de filtración, bosques, selvas, sustitución de energéticos. Todo eso tiene que ser en un proyecto agroindustrial y forestal integral, donde un componente puede ser cannabis, y que el autocultivo pues no lo permitiría, en caso de ser la forma dominante para la producción de cannabis. Entonces, bueno, pues vamos a impugnar, vamos a iniciar un juicio de modificación o declaratoria de obsolescencia
de la jurisprudencia para que se hagan bien las cosas en México. ¿Por qué no hacer bien las cosas? ¿Para qué mentir? ¿Para qué ocultar la información como Julio Menchaca? O sea, mentirosos, mal hechos. ¿Por qué? No hay necesidad de eso. Y todo por el pretexto de una jurisprudencia que está mal y que en esas élites cerradas lo ocultan a la sociedad. Entonces vamos a impugnar esa jurisprudencia para hacer bien las cosas. No haya pretextos de un mal dictamen, de una mala reforma, y podamos hacer avanzar la ciencia, tanto la jurídica como la visión interdisciplinaria de las ciencias duras, que también nos está limitando este proceso tan mentiroso y mal hecho. Y las jurisprudencias en México pues casi no se han modificado. Ha habido solo 6 juicios de modificación de jurisprudencias, de los cuales 3 han resultado con una resolución a favor. O sea que solo 3 jurisprudencias se han podido modificar en México. Marihuana Liberación va a modificar la 4ª para que se hagan bien las cosas en México.